Bullseye. Hola amigos de YouTube, los saluda su amigo CreepyKiller240. Hoy les traigo dos excelentes historias. Cuando las leí me sorprendieron y me han gustado mucho. Bueno, recuerden comentar, poner pulgar arriba y suscribirse. Sin más, comencemos. No pienses en el mañana. Han pasado cerca de 20 años desde que tuve una conversación que cambiaría mi vida. 20 años desde que aquel niño entró en mi oficina y me contó quizá la más fantástica historia que oiré. Una historia que ha estado fijada en mi mente por todos estos años. Claro, no creí nada de ello, pero ahora, luego de tanto, luego de la vida que he vivido desde esa conversación, no puedo sino revivir ese día con remordimiento, y finalmente, miedo. Era rector entonces de una escuela primaria en Northamptonshire, a solo unos 6 años de retirarme. Un niño llamado Christian fue enviado a mi oficina por encerrar otros 2 estudiantes en el armario de la sala de computación, donde también guardábamos el equipo para las clases de ciencias que se impartían en la escuela. Lo conocía, sabía que era buen alumno, por un tiempo tuvo un puesto en el consejo estudiantil. Siempre me había parecido muy listo y un tanto retraído. No mucho ese día. Estaba haciendo un gran escándalo, según recuerdo, por querer venir a hablar conmigo. No está bien, esto no está bien, repetía una y otra vez, en lo que Julia, su profesora, prácticamente lo traía a cuestas. Ella me explicó la situación y luego salió para retomar su clase. Recuerdo que me quedé en silencio observándole desde mi escritorio, la severa mirada que reservaba para situaciones como esta en mi rostro. Una y otra vez decía: esto no está bien. No se supone que sería de esta manera. Se veía extraño, muy alterado, aunque no en la medida que se esperaría de un niño de 10 años que es enviado a la oficina del rector. Sus ojos se precipitaban de un lado a otro, como muchas veces habían hecho los míos al ser abordado por un mar de ideas. Eventualmente le hablé: Christian, esto es muy decepcionante. Me hizo poco caso y siguió repitiendo las mismas palabras, poniendo su mirada en esto y aquello, luciendo totalmente confundido. Christian. Mírame cuando te hablo, Christian. Recuerdo que levanté mi voz casi tanto como al nivel de un grito al pronunciar su nombre esa última vez, algo que rara vez hacía. Sus ojos se concentraron en los míos y guardó silencio. Esperaba verles cubrirse en lágrimas. Hacer llorar a un niño es una cosa terrible, por lo que empecé de nuevo con un tono más sereno. Es decepcionante tener que verte así. Mire, algo salió mal en algún lado. No se suponía que esto sucediese. Estaba impresionado por su interrupción, pero lo que me desconcertó, lo que me dejó sin palabras por esos momentos en los que él hablaba, fue la forma en que lo hacía. Su voz era la de un niño pequeño, seguro, pero como si estuviera bajo el control de alguien mucho mayor. Sus enunciaciones eran claras y precisas, su tono de alguna manera serio y maduro. Solo necesito pensar por un segundo, puedo resolver esto. Solo necesito pensar. Su mirada volvió a desviarse. Ya había encontrado mi voz para entonces. Cuento con que se me escuche cuando estoy hablando, Christian. No me interrumpas cuando lo haga. Sus ojos se enfocaron en mí de nuevo y habló antes de que pudiera continuar. Claro, está bien. Mire, solo deme 5 minutos para hablar, ¿sí? 5 minutos, es todo lo que pido. No estoy seguro de qué me hizo hacerlo, seguramente la peculiaridad de toda la situación hasta ese punto. Me recliné en mi silla, tomé una pipa del cajón superior de mi escritorio y comencé a rellenar su extremo con tabaco, pues aún era permitido fumar en lugares cerrados en Gran Bretaña. 5 minutos. Encendí la pipa y coloqué la punta en mi boca, haciéndole un ademán para que tomara asiento en la silla frente al escritorio, que lo hizo, y lo dejé hablar. Está bien, como en pie he estado aquí antes, bueno, no en esta situación, pero sí en esta escuela, en este mismo tiempo. He pasado por esto antes. ¿He visto la película Groundhog Day? Negué con la cabeza. Bien, bueno, ¿alguna vez ha pensado en regresar el tiempo, ir a un punto previo, pero cómo es ahora? ¿Ir de vuelta para rehacer algo de su vida con el conocimiento que tiene en la actualidad? Bueno, eso es lo que me pasó a mí, solo que no puedo controlarlo, no puedo detenerlo. Se acomodó mejor en su asiento y su rostro se atenuó en lo que miraba por la ventana a un costado de la oficina.
Tuve una vida normal hasta mi 30º cumpleaños, y entonces desperté como un niño de 4 años, de vuelta en una casa donde no había vivido por 24 años. Suena genial, ser joven de nuevo, teniendo la oportunidad de volver y hacer las cosas mejor, pero es una pesadilla. La primera vez, me lucí, había sido un profesor de filosofía antes de volver, podía hacer matemáticas avanzadas, citar a Shakespeare, tocar el piano. Era divertido. Se me consideraba un niño prodigio. Pero toda la atención de la que me había hecho le fue arrebatada a mi hermano menor. No era el mismo hermano que había conocido antes. Y lo que era peor, por la primera vez vi sus ojos ponerse vidriosos y su impávido tono de voz rajarse. Con tanto tiempo y esfuerzo puesto en mí, mis padres nunca tuvieron más hijos aparte de nosotros dos. Había tenido otro hermano y una hermana antes, y de pronto ellos no existían, y era por mi culpa. Intenté contarle a los demás lo que estaba sucediendo, pero es algo difícil de probar. Predije resultados de los deportes que aún no habían tenido lugar, advertí sobre desastres naturales. Cuando se volvió claro que mis predicciones eran ciertas, fui llevado a ser analizado. Drogado. No tiene idea de cuán largos 20 años en reclusión pueden parecer. Guardó silencio por un tiempo, observando perdidamente la ventana. Luego sus ojos volvieron a mí, pero ocurrió de nuevo, desperté una mañana en la casa de mis padres, 26 años menor. Esa segunda vez mis padres tuvieron 2 hijos más, pero no eran el hermano y hermana que debían ser. Eran diferentes, los otros se había ido. Ahora si intento traer a los primeros de vuelta estoy retirando a 2 niños de la existencia. No puede imaginarse la culpa. Se paró entonces, y se acercó para verme por sobre el escritorio, su cabeza apenas asomándose por encima de este. Ahora necesito su ayuda. Esta es mi 12ª vida. Creo que si puedo hacerlo todo bien, si logro mantener todo como se supone que debería ser, quizá podrá seguir así. Quizá no tendré que seguir haciendo esto. Yo no debía haber sido enviado aquí, no se supone que usted hable con mi madre sobre esto. Mire. Tomó un bolígrafo y un trozo de papel y comenzó a garabatear algo en él. Me lo entregó luego de un momento. Olvidé lo que había escrito exactamente, alguna extremadamente compleja prueba matemática, o eso parecía ser. Ningún niño de 10 años sabe hacer tal cosa. Tomó otra hoja más y comenzó a escribir muy agitado. Nombres, fechas, eventos me la pasó, sé que no parece tener sentido ahora, pero solo mire. Todas estas son cosas por suceder, verá, tómela. Apueste en los resultados, hágase con un poco de dinero. Pero por favor, no interfiera ahora, o de nuevo. No se supone que se involucre en esto. Recuerdo solo una pequeña parte de la conversación después de eso. Era ridículo lo que me decía, ¿cómo podía creerle? Le dije que parara de hablar tantos disparates y lo mandé de vuelta a su clase. Cité a su madre a mi oficina cuando llegó para traerlo a casa y le conté sobre su mala conducta y extraño episodio. Aunque sí me quedé con su lista, conservándola en el estudio de mi casa. Leí en un papel unos años más tarde que Christian se suicidó, cerca de la fecha cuando me dijo que su segundo hermano debería nacer. Descubrí luego que su madre tuvo un aborto espontáneo. Me pregunto ahora de si eso habrá sido obra mía. Quizá de haber hecho las cosas como él me pidió que hiciera todo hubiera tomado un rumbo distinto, quién sabe qué efecto esa conversación con su madre pudo haber tenido. Es ahora la tarde del 21 de julio de 2017, el día antes de que Christian debería cumplir 30. Todo cuanto está en la lista que ese niño me escribió ha ocurrido. Victorias en las copas mundiales, huracanes, la caída de las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Todo justo como él lo escribió, pero ahora mis pensamientos se concentran en el mañana. ¿Qué me sucederá? ¿A mi hija, o a mis nietos? Si todo vuelve para que él lo pueda vivir de nuevo, ¿hacia dónde vamos? ¿Seguiremos ahora que se ha ido? ¿O simplemente nunca despertaremos, y solo desapareceremos? He tenido una larga vida y he hecho muchas cosas, pero nada me persigue tanto como aquella conversación, y nunca he sentido tanto terror como siento hoy. Si realmente comenzamos de nuevo, me gustaría escucharle la próxima vez. Invasión de terror. Pablo subió tranquilamente a la camioneta, ignorando que el conductor tenía malas intenciones. Lo conocía del pueblo, aunque nunca había intercambiado con él más que algún saludo. El ómnibus que iba hasta el pueblo no había pasado. Pablo había esperado al lado del camino desde el atardecer y ya se elevaba la luna por el horizonte cuando la camioneta se detuvo frente a él. El conductor se llamaba Anselmo.
Al abrir la puerta sonrió extrañamente, con cierto aire de desprecio. Pablo no lo notó. Menos mal que pasó, dijo Pablo, si no tenía que seguir a pie, y deben de ser como 30 kilómetros desde aquí, ¿no? Por ahí sí, dijo Anselmo, con aquella sonrisa fija en el rostro. El camino era de tierra y cruzaba por campos solitarios y bosques profundos. El vehículo, precedido por dos largos haces de luz que se fundían en uno, bajaba y subía por el camino desparejo, doblaba hacia un lado, más adelante hacia el otro, perturbando momentáneamente con su luz amarilla el gris que desparramaba la luna sobre todas las cosas. Atravesaban las sombras de un bosque que llegaba hasta la orilla del camino y que formaba una especie de túnel al juntar sus ramas allá arriba, cuando Anselmo detuvo la camioneta, y buscando en su cintura encontró la culata de un revólver. Acto seguido apuntó a Pablo. ¿Qué pasó?, preguntó Pablo. Lo que pasó es que me enteré de que andas queriendo conquistar a mi esposa, le respondió Anselmo, apuntándole con el revólver a la altura de la cabeza. ¿Qué? ¿Estás mal informado, o te equivocas de hombre? Yo no tengo nada que ver con tu esposa, es más, ni me saluda, nunca hablé con ella. Te lo juro por mi madre. Anselmo dudó, los celos lo volvían un ser irracional. Pero sabía que su fuente no era muy confiable, y Pablo parecía sincero. Dejó de apuntarle y le dijo que se bajara. Apenas pisó el camino, la camioneta arrancó, alejándose con su luz y perdiéndose enseguida tras una curva. Pablo no podía creer lo que acababa de suceder. Pateó una piedra y se desahogó. Maldito loco de mierda. Respiró hondo unas veces y pensó en todo el camino que le faltaba. Ahora tenía que seguir a pie, y tal vez con suerte algún vehículo lo arrimaría hasta su hogar. Unos días atrás se le había roto el celular, se acordó al tantear el bolsillo. La noche se iba poniendo más fría. Se subió el cuello del abrigo, colocó sus manos en los bolsillos de este y comenzó a andar a paso firme. Mirando de reojo a los inmensos árboles que se alzaban a metros de él, pensó que todo un ejército podría ocultarse allí, detrás de los troncos, y mientras pensaba en eso, creyó vislumbrar algo como una cabeza, un bulto arredondeado asomando tras un tronco. El bulto se separó del árbol y comenzó a moverse de forma irregular. El sonido que produjo el bulto al desplazarse hizo que Pablo se diera cuenta de que estaba viendo algo que se movía en el suelo del bosque. La poca luz del lugar le había hecho percibir mal la distancia, y creer por un instante que aquello estaba junto al tronco, y no varios metros atrás, en un terreno que se iba elevando. Ante esta revelación, se dio cuenta de que estaba viendo a una liebre. Sonrió y siguió su camino, al igual que la liebre, la cual se alejó caminando entre los árboles, levantando la parte de atrás con cada paso. Llegó a una parte donde el bosque estaba un poco más alejado del camino y vio la redondez de la luna desplazándose entre nubarrones blancos. De repente un resplandor azul iluminó todo, como lo hace un relámpago, y por un tiempo igual de breve. Pablo dejó de caminar y miró en derredor, y después levantó los ojos hacia el cielo. ¿Qué diablos fue eso?, pensó. Pero tras girar hacia todos lados inútilmente, siguió su camino, volteando cada tanto y echando miradas a su entorno. Al salir a un lugar abierto se sintió mucho más aliviado. El bosque quedó atrás, y ahora el camino estaba rodeado de campos bien iluminados por la luna. Al alcanzar la cima de una loma del camino, vio que más adelante, en la bajada, había un vehículo volcado con las ruedas hacia arriba. Se acercó un poco más y se detuvo al reconocer el vehículo, era la camioneta de Anselmo. No quería cruzarse con aquel tipo de nuevo, pero al pensar que tal vez estaba herido y necesitaba ayuda, fue hasta la camioneta siniestrada y se inclinó para ver su interior. El conductor no estaba y el parabrisas tenía un gran hueco. Miró hacia adelante y lo vio. Anselmo había salido despedido, y ahora estaba sobre un charco oscuro, boca arriba, con la cara bañada en sangre y los ojos bien abiertos. Pablo se agachó y estiró su brazo hasta el cuello de Anselmo. Estaba muerto. Se apartó del cadáver y miró hacia un extremo del camino y luego hacia el otro, con la esperanza de ver la luz de un vehículo, pero nadie circulaba por allí en ese momento. Se le ocurrió que tal vez en la camioneta había un celular. Una de las ventanillas de la cabina estaba abierta. Se arrastró adentro del vehículo y revisó la guantera. Tanteó algo que no era un celular, era el revólver. Anselmo lo había puesto allí después de amenazarlo. Siguió buscando pero sin suerte. Apenas salió volteó hacia el cadáver. Era muy probable que tuviera un celular en su abrigo, pero tras considerarlo brevemente resolvió no revisar al muerto. De pronto el paisaje quedó rojo, una luz de ese color lo iluminaba todo.
Pablo se restregó los ojos y giró la cabeza en todas direcciones. Las nubes y la luna estaban rojizas, el campo era un escenario pesadillesco y el camino parecía una cinta carmesí desplegada sobre él. Tras unos segundos la noche volvió a la normalidad. Pablo asoció aquel fenómeno al relámpago azul que había ocurrido antes, mas no se explicaba qué podía generar tan extrañas luces, qué energía tan poderosa podría producirlas. En su confusión pensaba en mil cosas, cuando por el rabillo del ojo vio que algo se movía, y al volver la cabeza vio que Anselmo se iba irguiendo hasta quedar sentado. Lo vio mover la cabeza como buscando algo y fijó sus ojos en él, entonces lanzó un grito espantoso y la sangre brotó de su boca y corrió espesa por su mentón. Con unos movimientos frenéticos se puso de pie y se tambaleó un poco, luego se abalanzó hacia Pablo, quien recién ahí reaccionó y se echó a correr, mas lo hizo en dirección contraria a su destino. Anselmo corría tras él lanzando gruñidos. Al darse cuenta de su error, Pablo se detuvo y esperó a su perseguidor, esquivándolo después con un rodeo, y ahí corrió con todas sus fuerzas. Alcanzó la camioneta y se metió por la ventanilla. Tomó el revólver de la guantera y apenas salió Anselmo lo alcanzó. Desde el suelo le apuntó a la cabeza, Anselmo se inclinó hacia él con la boca abierta, lanzando una especie de rugido furioso. Retumbó un disparo y Anselmo cayó con un agujero en la cabeza. Pablo se levantó y se alejó corriendo, con el revólver en la mano. Se detuvo cuando ya no tenía aliento. Se inclinó hacia adelante y apoyó las manos en las rodillas, tosió un poco y volteó hacia donde venía. La camioneta y su dueño habían quedado muy atrás. Seguía recuperando el aliento, cuando súbitamente el paisaje se fue oscureciendo, como si una gran sombra avanzara por el cielo. Miró hacia arriba y lo que vio lo aterró completamente. Miles de naves volaban en formación por el cielo. No eran aviones, no emitían sonido alguno, solo avanzaban ordenadamente. Tenían forma oval y eran oscuras. Pablo tembló de terror ante semejante espectáculo, se estremeció de pies a cabeza, y la formación interminable de naves seguía pasando sobre él, y pronto abarcaron todo el cielo y se movían silenciosas. Todo indicaba que no eran algo de este mundo, de este planeta. Pasados unos minutos horrendos la formación se fue alejando y ensombreció otra parte del campo, avanzando hacia el horizonte. Pablo siguió caminando, aunque de tanto temblar las piernas apenas le respondían. Divisó por fin los perfiles del pueblo. No brillaba ni una luz allí, todo estaba oscuro. Al ingresar a la calle principal, vio que en las veredas y en las entradas de las viviendas había gente mirando hacia arriba y murmurando. Las mujeres abrazaban a sus esposos y algunos niños se prendían de las piernas de sus madres, mirando para arriba también. La luz roja había despertado a muchos, y al salir de sus hogares buscando la causa, vieron las naves extraterrestres. Alguien reconoció a Pablo y se le arrimó a preguntarle: ¿viste los platillos voladores? Sí, ¿cómo no verlos? Ocuparon todo el cielo. Y en la cuidad también se cortó la luz. Aquí no funciona ningún aparato electrónico, ni los autos funcionan. Cuando pasé por la ciudad había luz, pero eso fue de tarde, me vine a pie casi todo el camino. ¿Será que nos están invadiendo, que van a destruir la Tierra? No sé. Ahora me voy para mi casa. Sí, ve, que tus padres deben estar preocupados. Pablo tomó la calle de su casa. Sus padres y su hermano menor estaban afuera, escudriñando el cielo. Al verlo su madre corrió hacia él con los brazos abiertos. Estábamos tan preocupados, exclamó al abrazarlo. Entraron y Pablo se dejó caer en el sofá, su hermano fue a traerle agua. No puedo creer lo que está pasando, comenzó a decir su padre. Bueno, sí lo creo, pero es algo que nunca pensé que sucedería extraterrestres. Porque eso tiene que ser, aquellas naves y esas luces que se vieron, debieron de ser de un rayo o algo así. Pablo terminó de beber el agua, su hermano se había sentado a su lado, sus padres estaban frente a él, en otro sofá. ¿La electricidad se cortó después de que se vio la luz azul?, preguntó Pablo. Sí, estábamos mirando la tele. ¿Crees que fue eso lo que produjo el apagón?, le preguntó su hermano. Sí, pero lo que me preocupa más es la luz roja, porque enseguida de la luz pasó algo increíble, y tiene que ser por la luz, no hay otra explicación. Su familia lo escuchaba atentamente, y en ese instante, desde la calle, llegó un grito espantoso. Él, su padre y su hermano salieron. Por la calle avanzaban unas figuras decrépitas, un pequeño grupo de zombis, salidos del cementerio del pueblo. Algunas personas corrían en dirección contraria lanzando gritos.
Los extraterrestres, dijo el hermano de Pablo. No, son muertos reanimados por la luz roja, dijo entonces Pablo, y de la cintura sacó el revólver con el que liquidar al zombi de Anselmo, y continuó diciendo: traigan las escopetas, y las municiones. Hay que defenderse. Su padre entró corriendo a la casa, seguido por su hijo. En la casa había 3 escopetas, pues eran aficionados a la caza. Pablo comenzó a dispararles a los zombis. Unos instantes después se le unieron su padre y su hermano. Hay que darles en la cabeza, gritó Pablo. El planeta. Todas las ciudades, en todo el mundo, estaban en igual situación, sin energía eléctrica y con zombis caminando por las calles. El caos y la confusión reinaban en el planeta.